de los sucesos tristes acontecidos el 11 de septiembre, cuando un grupo de terroristas perpetró un ataque suicida contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono, y a raíz de la caída de otro avión de American Airlines, apenas un mes después de estos sucesos, el temor que muchas personas tienen de viajar en avión se acrecentó. Y aún aquellos que antes no sentían aprensión alguna en cuanto al uso de este medio de transporte, luego de estos eventos comenzaron a experimentar cierto grado de temor, unos más, otros menos. Sin embargo, el avión sigue siendo hoy el medio de transporte mecánico más seguro que podemos usar. Hay más posibilidades de que usted muera en un accidente de tránsito a que muera en un accidente aéreo. Usted corre un riesgo mayor en la autopista camino al aeropuerto que viajando en avión. Pero el temor no tiene que ver con estadísticas. Aunque el riesgo no sea tan alto, el miedo a viajar en avión es real y afecta a muchas personas. Nuestro instinto de conservación nos lleva a guardarnos del peligro. El problema es que no siempre ese instinto funciona conforme a la realidad, en consonancia con la realidad. Por eso, algunos ponen excesiva atención a cosas que no son tan peligrosas realmente, mientras descuidan otras que sí lo son. En la mañana de hoy, nosotros seremos transportados por el profeta Daniel a contemplar una visión de gran solemnidad y seriedad. Un panorama que es de gran consuelo para el pueblo de Dios, pero que al mismo tiempo debería causar pavor, pánico, terror a todos aquellos que no ostentan esa ciudadanía. Los invito a ir conmigo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 9 al 12. Ahora, por amor a las personas que nos visitan, tal vez algunos no han estado antes aquí, debo decirles lo siguiente. Estamos estudiando una porción del libro de Daniel que está escrita en un lenguaje muy peculiar, lleno de figuras y símbolos. No toda la Biblia está escrita como los capítulos 7 al 12 de Daniel. Sin embargo, estos símbolos y figuras son interpretados a la luz de la misma palabra de Dios. Con esto en mente, vamos a leer los versículos 9 al 12 de Daniel capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño del que hablamos el domingo pasado. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 7 de Daniel, el cual ocupa un lugar estratégico en el libro, ya que su interpretación es de vital importancia para la comprensión de lo que aún resta. Como veíamos en el estudio anterior, en este capítulo, Dios le muestra a Daniel una vista panorámica de los gobiernos humanos que habrían de tener preponderancia en la historia mundial a partir de entonces. Estos gobiernos son representados en la visión que Dios le dio
por 4 bestias de presa, mostrando así el carácter fiero y cruel de todos ellos. No es un panorama halagador el que Daniel nos muestra aquí, pero la historia ha confirmado con creces la triste realidad de esta perspectiva profética. ¿Qué vio Daniel en su visión? 4 imperios mundiales que se levantarían en sucesión uno detrás del otro. Primero Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, seguidos por una multiplicidad de reinos que habrían de surgir a la caída o a partir de la caída del Imperio Romano y que conservarían un carácter similar al de estos gobiernos anteriores. Debo decir que hasta aquí la historia confirma plenamente el cumplimiento de esta profecía que estudiamos detalladamente el domingo pasado. Pero Daniel vio también que de entre estos reinos surgiría otro en el futuro, representado en la visión por un cuerno pequeño. Un reino de una maldad sin precedentes y que dirigirá toda su hostilidad contra el pueblo de Dios. Esto es básicamente lo que vimos el domingo pasado al estudiar los versículos 1 al 8 del capítulo 7. Pero a partir del versículo 9, la visión cambia de foco totalmente. Hay otro panorama aquí, tan real como el que hemos visto hasta ahora, y que los creyentes deben contemplar también. Mis hermanos, si nos concentramos únicamente en estas bestias y en los 10 cuernos y en el cuerno pequeño, vamos a perder una lección vital que Dios quiere impartirnos con esta visión tan extraordinaria. Y consecuentemente nos cansaremos en la carrera y nuestros corazones se llenarán de temor y de ansiedad. La centralidad de esta visión no son los gobiernos humanos que Daniel vio representado en estas bestias. Mientras estas cosas ocurren en el desarrollo de la historia mundial, hay otra realidad ocurriendo en los cielos. Daniel contempla aquí a Dios sentado en su tribunal pasando juicio sobre las acciones de los hombres. Eso es básicamente lo que vemos en los versículos 9 al 12. Vamos a dividir nuestro texto en esta mañana en 5 encabezados. En primer lugar, vamos a ver la ocasión de este juicio que Daniel ve en la visión. En segundo lugar, vamos a ver las circunstancias que rodean este juicio. En tercer lugar, vamos a ver el juicio en sí mismo. En cuarto lugar, vamos a ver sus consecuencias. Y en quinto lugar, vamos a ver el tiempo en que se lleva a cabo este juicio. Veamos entonces, en primer lugar, la ocasión de este juicio. Y el pasaje da a entender claramente que la ocasión que da lugar a este juicio de Dios son las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Noten el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. En la Biblia los cuernos son representantes de reyes, eso lo vimos el domingo pasado. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Da la impresión de un tribunal que ha entrado en sesión en los cielos para juzgar este caso particular del cuerno pequeño. Y aquí me adelanto a decir, hermanos, de paso, que esta visión que Daniel tuvo de este juicio no parece ser una visión del juicio final. Este juicio en el que todos los hombres serán juzgados. No, parece ser más bien el juicio de Dios sobre una situación particular que está ocurriendo en este mundo.
Noten el versículo 25 de Daniel. Hablando el ángel, explicándole a Daniel la visión que tuvo, le dice acerca del cuerno pequeño, del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo. Versículo 8 dice que este cuerno hablaba grandes cosas. Ahora el ángel está interpretando qué grandes cosas hablaba este cuerno pequeño. Palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. Noten cómo este tribunal entra en sesión para juzgar al cuerno pequeño. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuál es la ocasión de este juicio? Las palabras arrogantes del cuerno pequeño y los hechos violentos que él lleva a cabo contra el pueblo de Dios. Mis amigos que están aquí en esta mañana, las Escrituras nos enseñan una y otra vez que Dios resiste a los soberbios. La soberbia y el orgullo atraen el juicio de Dios como el imán atrae al hierro. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 25, que Dios asolará la casa de los soberbios. Él se encargará él mismo de arruinar la familia, de arruinar la casa de un hombre soberbio. Y más adelante en Proverbios 16, 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. El hombre soberbio desafía a Dios, como este cuerno pequeño. El hombre soberbio se levanta en armas contra él y lo reta. El orgullo es un intento deliberado de robarle a Dios su gloria y su dominio. No quiero vivir para ti, no quiero hacer tu voluntad, no quiero que tú recibas la gloria que yo quiero para mí. Esa es la idea que subyace detrás del corazón del soberbio. Y por eso es un pecado tan grave delante de Dios. Mientras el cuerno pequeño hablaba con arrogancia y perseguía con hostilidad a los creyentes, el tribunal de Dios entró en sesión. Esa es la ocasión de este juicio que Daniel vio en la visión. Veamos ahora en segundo lugar las circunstancias de este juicio. Las circunstancias que rodean este juicio. La descripción que Daniel nos brinda en un lenguaje altamente simbólico. Daniel nos brinda aquí las circunstancias que rodean este juicio, y esto incluye el juez que preside el tribunal, el trono que este juez ocupa y aquellos que le asisten en el juicio. Ahora, hermanos y amigos, yo vuelvo y repito, el lenguaje que Daniel está usando aquí es altamente simbólico, es altamente figurado. Él no espera que nosotros interpretemos cada una de estas figuras literalmente. Hay una lección espiritual que Él nos quiere impartir con estas figuras. Veamos en primer lugar el juez que preside este tribunal. Dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez es descrito en la visión como el anciano de días. Una figura que designa por supuesto a Dios como aquel que es eterno, inmutable, en contraste con el dominio temporal de los gobiernos humanos que Daniel ha descrito. Los gobiernos humanos, los gobiernos terrenales se levantan y caen. Sus glorias son pasajeras, lo mismo que su poder y su dominio. Babilonia tuvo sus días de esplendor. También los medopersas y los griegos y los romanos. Pero esta gloria ha quedado enterrada en las páginas de los libros de historia y en las paredes de los museos. Ya nadie le teme a Hitler. Ya nadie le teme a Trujillo. Ya nadie le teme a Duvalier.
son personajes en las páginas de la historia, pero nuestro Dios sigue siendo el gran yo soy, el eterno, el inmutable, el siempre glorioso y todopoderoso Señor del cielo y de la tierra. Esta figura del anciano de días nos habla de eternidad e inmutabilidad, pero parece también representar a Dios como aquel que es infinitamente sabio y digno de todo honor y reverencia. En las Escrituras, la ancianidad se encuentra íntimamente relacionada con la idea de sabiduría. Se espera que un anciano sea sabio. Se espera que un hombre que ha vivido muchos años y que ha tenido múltiples experiencias en la vida sea más sabio que un jovencito. Aunque lo cierto es que tristemente hay personas que envejecen y no llegan a ser sabios. Pero eso es lo que se espera que pase. Por otro lado, en la Escritura la idea de ancianidad está íntimamente conectada con la reverencia y el honor. Por ejemplo, en Levítico dice, delante de las canas te levantarás. Hermanos, esta falta de respeto que vemos en el día de hoy de parte de los jóvenes hacia los ancianos no es bíblica. Delante de las canas te levantarás. Bueno, nuestro Dios es el anciano de días. Nuestro Dios es el infinitamente sabio. Nuestro Dios es aquel que es digno de ser reverenciado con temor y con temblor, porque Él es el eterno. Él es el que existe por sí mismo desde el siglo y hasta el siglo. Él es el anciano de días. Por otra parte, Daniel nos dice aquí que este anciano de días estaba vestido con una ropa blanca como la nieve, y que el pelo de su cabeza era como lana limpia. Y esto obviamente es una clara referencia a su justicia perfecta, su pureza moral y su santidad. Siglos más tarde, Juan el apóstol tuvo una visión del Cristo glorificado que él describe en el Apocalipsis capítulo 1. Y dice en el versículo 14 que él vio a Cristo y sus cabellos y su cabeza eran como blanca lana, como nieve. Así como los gobiernos humanos se caracterizan por la injusticia, por la contaminación moral, por la corrupción, nuestro Dios es justo, puro y veraz. Las sentencias emitidas en su tribunal no están viciadas. Allí cada cual recibe lo que merece. Pero Daniel no solo describe al juez que preside este tribunal, sino también al trono que este juez ocupa. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Es una visión simbólica. No es que el trono está hecho de fuego, pero Daniel lo describe aquí como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es interesante notar que el fuego es un elemento clave en esta visión. Noten el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Este fuego representa en la Biblia la ira de Dios, su justa indignación contra el pecado del hombre, el castigo que él aplica a todos aquellos que violan su ley. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, Moisés advierte al pueblo de Israel en contra de la idolatría. Y de inmediato añade, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Bueno, pastores, esta es la visión que se tiene de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo se presenta un Dios de amor y lleno de misericordia. No. El mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo. Y es interesante notar que esta expresión, Dios es
fuego consumidor se repite en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el Salmo 53 dice el salmista Asaf, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Amigo mío, nuestro Dios es bueno y misericordioso, pero es también un Dios justo y su justicia lo mueve necesariamente a castigar al transgresor. Algunos resisten la idea de un Dios que castigue el pecado. Eso no encaja con la imagen que tienen de un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero en Dios se conjugan ambas cosas a la perfección. Él es perfectamente bueno. Él es perfectamente justo. Más aún, su justicia es necesaria por causa de su bondad. Amigo mío, si Dios no fuera justo, tampoco fuera bueno. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando las autoridades actúan con indiferencia ante los malhechores? ¿Cómo te sientes tú cuando tus derechos son violados y no tienes dónde reclamar porque no hay quien aplique las leyes? Porque no hay quien haga justicia. ¿Cómo te sientes tú? Nuestros jueces no son buenos cuando liberan al culpable, sino cuando lo condenan. Pues del mismo modo, nuestro Dios es bueno, entre otras cosas, porque su trono se sustenta en la justicia y su justicia lo lleva necesariamente a castigar al culpable. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere a una rabia ciega movida por una pasión pecaminosa, se refiere más bien al repudio santo de Dios contra el pecado y al justo castigo que él aplica a todos aquellos que violan su ley y rehúsan arrepentirse. ¿De qué vale que nuestros legisladores legislen si no hay jueces que apliquen la ley? ¿De qué vale que en nuestro país haya un código penal si los culpables son absueltos? ¿De qué vale que en nuestro país haya tribunales si los jueces pueden ser comprados? ¿De qué vale? No, mi amigo, nuestros jueces no son buenos cuando liberan al malhechor. Nuestros jueces son buenos cuando los condenan. Nuestro Dios es bueno y por eso es justo. Su trono es un trono de fuego. Y dice Daniel que de allí procede un río de fuego delante de él. No te engañes, mi amigo, que así como Dios es amor, así también es toda justicia. Así también es toda justicia. Pero hay un elemento más en este trono que no debemos pasar por alto. Daniel nos dice en su descripción que este trono tenía ruedas y que eran también de fuego ardiente. Versículo 9. Al final dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Los que han leído la Escritura saben que en el capítulo 1 de Ezequiel también tuvo una visión de la gloria de Dios y en esa visión aparecen estas ruedas. Muy probablemente la idea detrás de este detalle simbólico es que el gobierno justo de Dios no se circunscribe a un solo lugar. Nuestro Dios reina y juzga en todo el universo. Él está presente en todas partes, no solo contemplando pasivamente, sino también pasando juicio sobre las acciones de los hombres. A pesar de que en este mundo muchos crímenes y abusos parecen quedar sin castigo, a pesar de que los poderes terrenales parecen actuar con impunidad contra los justos, el juez de toda la tierra está sentado en su tribunal, observando y pasando juicio sobre todos los hombres, y algún día, créeme mi amigo, todo el mundo recibirá lo que merece. Aquí no es así. Esta no es nuestra experiencia aquí.
pero algún día todo el mundo recibirá lo que merece. Pero hay un tercer elemento que Daniel vio en las circunstancias que rodean este juicio, y es que millares de millares asistían al juez. Versículo 9 otra vez. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Había un trono para el juez, pero habían otros tronos. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El cuadro que tenemos aquí es el de un tribunal en sesión. El honorable juez preside, pero millones de millones le acompañan en el juicio. ¿Y quiénes son estos que asisten a Dios? Esto podría ser una referencia a las almas de los justos que han partido. Podrían estar incluidos aquí. Ahora, lo que sí podemos decir con toda certeza es que esa multitud incluye al ejército de ángeles que sirven a Dios día y noche. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, Juan tuvo otra visión del trono de Dios. Y Juan nos dice que él escuchó la voz de muchos ángeles y su número era millones de millones. Y en Mateo capítulo 13, versículo 41, el mismo Señor Jesucristo menciona a los ángeles como asistiendo a Dios en la ejecución de sus juicios. No creer en los ángeles es acusar a Cristo de mentiroso, porque Él habló de estos seres angelicales. Dios tiene a su disposición un ejército angelical, millones de seres espirituales, poderosos e inteligentes que cumplen su voluntad. Estos ángeles son presentados en la Biblia como servidores de Dios que actúan a favor de su pueblo, pero al mismo tiempo como ejecutando juicio contra los enemigos de Dios. Ahora, mis hermanos, imagínense el impacto que esta visión tuvo en el profeta Daniel. Este hombre que muchas veces experimentó la soledad de la obediencia. Este hombre que muchas veces tuvo que ir en contra de la mayoría por retener su integridad y seguir siendo fiel a Dios, es llevado a contemplar una visión que le hace ver que en realidad no estaba solo. Él no estaba solo. Esta visión nos recuerda una historia, una escena de la historia del Antiguo Testamento, cuando el rey de Siria vino contra Israel en los días del profeta Eliseo. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14, que el rey de Siria llega a la ciudad donde Eliseo se encontraba, llega de noche y sitia la ciudad. Cuando el criado de Eliseo se levanta por la mañana y se da cuenta de la situación tan terrible que ellos tienen, dice Eliseo: ¡ah, Señor mío, qué haremos! Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis queridos hermanos, es por fe que andamos, no por vista. Muchas veces tendremos la impresión de que nos estamos quedando solos por ser fieles a Dios, pero no es más que una impresión. Hay muchos otros creyentes que no han doblado sus rodillas delante de los baales de este mundo, y tenemos de nuestro lado un ejército innumerable de ángeles que sirven a Dios a favor de su pueblo día y noche. Pastor, ¿y es verdad que usted cree en ángeles? Sí, totalmente, porque la Biblia lo dice.
Ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú nunca los has visto, ¿cómo puedes negar que existen? Nunca los has visto, tampoco tú puedes negar que existen. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. He aquí las circunstancias del juicio. Veamos ahora en tercer lugar el juicio mismo. El juicio mismo, versículo 10. Dice al final de este versículo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta frase que Reina Valera traduce como el juez se sentó, significa literalmente el juicio se sentó. Y la idea que comunica es que el tribunal entró en sesión. Por eso nos dice inmediatamente que los libros fueron abiertos. En esos libros están escritos los nombres de los acusados y la acusación que pesa contra ellos. En el libro de Apocalipsis encontramos una visión similar donde aparecen estos libros. En Apocalipsis capítulo 20. Solo que esta sí es una visión del juicio final. Esta sí que es una visión del juicio final. Dice en el versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En el tribunal de Dios, nadie será tratado como rico o como pobre. Nadie será tratado como famoso o desconocido. Dice Juan, yo vi a todos los acusados de pie ante Dios, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mi amigo, nuestro Dios conoce a la perfección las acciones de los hombres. Sus palabras, sus obras, sus pensamientos, sus motivaciones, ni una sola de ellas se perderá en el océano infinito de su memoria perfecta. Ni una sola de tus palabras, ni una sola de tus acciones, ni uno solo de tus pensamientos, ni una sola de tus motivaciones. Nada de eso se perderá en el océano infinito de la memoria perfecta de Dios. Y por cada una de estas cosas los hombres darán cuenta en su tribunal. Ese es el significado de estos libros. En el caso particular de Daniel, y aquí hermanos, les suplico que si han puesto atención, pongan más atención. En el caso particular de Daniel, ¿quiénes están siendo juzgados? Yo he dicho que los libros fueron abiertos y que en esos libros están escritos los nombres de los acusados y el proceso que se va a llevar contra ellos. La pregunta es, ¿quiénes son los que están siendo juzgados aquí? Por el contexto, obviamente, Daniel se refiere a las 4 bestias descritas en los versículos 1 al 8, más particularmente la 4ª bestia, el Imperio Romano, y más particularmente el cuerno pequeño que surge de la desintegración del 4º imperio. Y eso lo vemos claramente al estudiar en cuarto lugar las consecuencias de este juicio. Ya hemos visto la ocasión, las circunstancias, el juicio. Veamos ahora el veredicto emitido en este juicio. ¿Qué pasó allí? Las consecuencias. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Parecería como si Daniel hubiese estado escuchando las palabras blasfemas y arrogantes del cuerno pequeño a medida que él iba contemplando la visión del trono de Dios en los cielos. ¿Se dieron cuenta de esto, de este detalle? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Él está viendo el trono de Dios, pero él no ha dejado de escuchar aquellas palabras blasfemas
que el cuerno pequeño profiere en la tierra, mientras él está admirando extasiado la visión celestial que tiene delante de sí, en sus oídos resuenan las palabras del cuerno pequeño. Y es por eso que Daniel manifiesta un interés especial en conocer el juicio que vendría sobre este personaje, que es el anticristo, que se atreve a desafiar a Dios de ese modo. Por eso dice en la mitad del versículo que Daniel se mantiene mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Recuerden que la bestia es el Imperio Romano. Con la desintegración del Imperio Romano surgen otros reinos y que de esos reinos surge el cuerno pequeño, el anticristo. Con la destrucción del cuerno pequeño es completada la destrucción final de la cuarta bestia, Roma. Como vimos el domingo pasado, y hermanos, yo estoy consciente de la dificultad que significa para mí explicar lo que estoy explicando. Estaba recordando ese texto en Juan que dice, si te dijere las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías si te dijera las celestiales? Lo que estamos viendo aquí es una visión celestial. Juan está describiendo todo esto en figuras porque para él es difícil describir lo que vio y a mí me es difícil explicarlo. Nosotros decíamos el domingo pasado que cuando el Imperio Romano cayó delante de los bárbaros, cosa que ocurrió tal como Daniel profetizó, esto ocurrió en el año 476 después de Cristo, una multiplicidad de reinos e imperios surgieron de la desintegración de Roma, y eso realmente ocurrió como Daniel profetizó. Hasta aquí todo va bien. Pero el carácter bestial de aquel imperio romano desintegrado se ha mantenido en todos estos reinos e imperios que han surgido de allí. Los gobiernos humanos siguen teniendo un carácter bestial. Por eso el mundo está como está. Lo que Daniel está diciendo es que ese carácter bestial de los gobiernos humanos va a tener su clímax en el último gobierno mundial del cuerno pequeño que vendrá, el anticristo. Cuando este cuerno pequeño sea finalmente destruido, la cuarta bestia que Daniel vio en su visión habrá sido del todo eliminada. Quizás va a ser un poco más claro si vemos la explicación que el ángel le da a Daniel de esta visión. Noten Daniel 7:23. Daniel 7:23. Dijo así, un ángel que le está explicando a Daniel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. La multiplicidad de reinos que surgieron de la desintegración del Imperio Romano. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Con la destrucción del cuerno pequeño, será destruido todo vestigio de bestialidad que ha caracterizado a los gobiernos humanos a través de la historia. Todo vestigio de bestialidad. El cuerno pequeño es el clímax y Dios lo destruirá. Versículo 12. Habían también quitado anteriormente a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Daniel estaba tan absorto contemplando lo que sucede con el cuerno pequeño, que por esa razón él le da un énfasis
a la destrucción del cuerno, al punto que menciona la destrucción del anticristo antes de mencionar la destrucción de Medo-Persia, de Babilonia, de Grecia. Él estaba absorto con el cuerno pequeño. Pero ahora en el versículo 12, vuelve otra vez a las bestias anteriores y nos dice que ellas también habían sido destruidas, a pesar de que se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. ¿Y esto qué significa? Bueno, muchos buenos comentaristas opinan lo siguiente. ¿Qué pasó cuando cayó Babilonia? Que los medo-persas absorbieron el carácter de Babilonia. Y eso la historia lo confirma. ¿Qué pasó con Medo-Persia? Que los griegos la conquistan y absorben el carácter de los medo-persas. ¿Qué pasó con Grecia? Que Roma la conquista, pero el carácter de Grecia influyó tanto en los romanos que inclusive se hablaba griego y no latín. En todo el imperio romano se hablaba griego, no latín. Cada uno de estos imperios, aunque cayeron, en cierto modo se le prolonga la vida en el próximo que viene, porque cada uno de ellos absorbe el carácter bestial del anterior. Todos los reinos e imperios que han surgido a través de los siglos han conservado algo de ese carácter bestial que encontramos en estos imperios que nos han precedido en la historia. Pero Dios les pondrá punto final a todos cuando el último reino sea destruido. Así como el anticristo concentrará en sí mismo y resumirá en sí mismo toda la maldad de todos los gobiernos humanos que han surgido a través de los siglos, en él serán destruidos también todos estos gobiernos de una vez por todas. Hemos visto hasta ahora la ocasión de este juicio, sus circunstancias, el juicio en sí y sus consecuencias. Veamos ahora en último lugar el tiempo de este juicio. El tiempo de este juicio. Como decíamos al principio, este juicio no debe ser confundido con el juicio final que cerrará las páginas de la historia de la iglesia, de la historia humana. Lo que Daniel está contemplando aquí puede ser visto desde dos perspectivas que se complementan la una con la otra en cuanto al tiempo. Por un lado, Daniel nos muestra en esta visión que hay una constante actividad judicial de parte de Dios sobre los asuntos que ocurren en este mundo. Hermanos, yo sé que ustedes deben estar tan cansados mentalmente como yo, pero vamos a tratar de ponernos en cero y vamos a recordar lo que vimos el domingo pasado, que fue mucho más simple que lo que estamos viendo hoy. ¿Qué vimos en los versículos 1 al 8? Una descripción de los gobiernos humanos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, etc. Y vemos a estos gobiernos haciendo y deshaciendo. Y puede darnos la impresión de que Dios es indiferente a las acciones pecaminosas de estos gobiernos humanos. ¿Qué es lo que hace Daniel en los versículos 9 al 12? Que nos da una perspectiva completamente diferente. Mientras estos gobiernos hacen y deshacen, Dios está en su trono, en una actividad constante, pasando juicio sobre las acciones de los hombres. Y la caída estrepitosa de cada uno de estos imperios en la historia es una prueba de que Dios está juzgando. Un comentarista dice, el trono del juicio del Rey Eterno está en cierto modo siempre dispuesto, listo para ser revelado, y sus procesos invisibles de juicio están siempre fluyendo. Hermanos, ¿cuántos imperios han caído a lo largo de la historia? ¿Cuántos hombres grandes como Hitler han tenido finales horribles? ¿Cuántos? ¿Cómo acabó Napoleón? ¿Cómo acabó Trujillo? ¿Cómo acabaron muchos dictadores y tiranos a través de la historia? El juicio de Dios se ha mantenido en una actividad constante a través de la historia, aunque nosotros no podemos verlo.
¿Cuándo ocurre este juicio? Bueno, en cierto modo, este juicio siempre está en sesión. Este tribunal siempre está en sesión. Dios está contemplando en todos los rincones de la tierra lo que sus criaturas están haciendo y emitiendo juicio sobre ellos. Hay una constante actividad judicial de parte de Dios sobre los asuntos que ocurren en el mundo. El juicio final no es más que el clímax de esa actividad constante de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo juzga. Mi amigo, Él no es indiferente al pecado de los hombres. Sin embargo, esto no elimina también la realidad, y aquí está la otra perspectiva, de que en estos versículos se enfatiza la ejecución de un juicio particular, el juicio contra el anticristo, y que se llevará a cabo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Por eso, como veremos el domingo que viene, en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, una visión más fácil que esta, se lo prometo. ¿De qué habla Daniel? De la segunda venida de Cristo. El anticristo es juzgado y Cristo vuelve por segunda vez. Y esto concuerda perfectamente con lo que Pablo nos revela en 2 Tesalónica capítulo 2, versículo 8, y lo que Juan vio en Apocalipsis 19. Vamos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. En el capítulo 2, si ustedes tienen una versión Reina Valera, verán que allí tiene un título, manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Y dice en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo es destruido concomitantemente con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está hablando aquí de la segunda venida del Señor. Y dice en el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¿No le suena eso a Daniel 7? La bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En resumen, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto que Daniel fue llevado a contemplar algo que estaba ocurriendo en los cielos, mientras estos acontecimientos que él describe en los versículos 1 al 8 ocurren en el mundo. Nuestro Dios no es indiferente al pecado de los hombres. Él observa y juzga. Y llegará el día en que manifestará su justicia, castigando al culpable y recompensando al justo. Mi amado hermano, si llegas a tu casa hoy con la mente cargada y perdiste algunos de los detalles que yo traté de explicar lo mejor que pude en la interpretación de estos versículos, al menos no pierdas esta verdad central. Si pierdes algo que no sea esto, hay alguien observando en los cielos. Hay alguien pasando juicio. Y no existe un solo rincón de este planeta donde su tribunal no tenga jurisdicción, porque Él es el juez de toda la tierra. Si has perdido algo en la interpretación, si has perdido algo en la explicación, mi hermano, no pierdas eso. Mientras las cosas están pasando aquí, hay alguien juzgando allá. Y esto nos trae, para concluir, a dos notas de aplicación. Dos notas de aplicación. En primer lugar,
Es un gran consuelo para nosotros los creyentes saber que hay un Dios justo que juzga en la tierra. Es un gran consuelo para el creyente saber que hay un Dios justo que juzga en la tierra. Una de las grandes aflicciones que enfrentan los cristianos cada día es la aparente impunidad del mal. El justo es maltratado y el mal parece progresar sin que nadie se lo impida. Parece. Hay un Dios en los cielos, sentado en un trono de justicia, que pasa juicio sobre las acciones de los hombres, y tarde o temprano cada cual recibirá lo que merece. Queridos hermanos, si solo contemplamos la visión de los versículos 1 al 8, si nuestros ojos no pueden ver otra cosa que estas bestias salvajes que parecen tener en sus manos el control de la historia, vamos a desfallecer en la carrera y nuestra fe se debilitará. El salmista Asaf confiesa en el Salmo 73 que sus pies casi resbalan, porque tuve envidia de los arrogantes, dice él, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mi hermano querido, fue en ese santuario que Daniel entró y que vio lo que vio. Entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Alza tus ojos al cielo, mi hermano, y por medio de la fe contempla al Dios nuestro sentado en su trono, observando y pasando juicio sobre las acciones de los hombres. Y tarde o temprano, sus juicios serán ejecutados en contra de los impíos y a favor de su pueblo. Escríbelo, porque así será. Nosotros vimos muchas profecías la semana pasada que se cumplieron en la historia. Esta que vimos hoy es futura, pero se cumplirá también. Se cumplirá también. Algún día el Dios de los cielos manifestará su justicia. Algún día Dios le dirá al malo, basta ya. Algún día los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mi hermano, lo que Daniel quiere que tú hagas es que levantes tus ojos de este mundo y veas lo que él vio. Esa visión en los cielos que no se ve sino con los ojos de la fe. Pero aprendemos también de esta visión, en segundo lugar, que todos los hombres deben prepararse adecuadamente para enfrentar el día del juicio. Todos los hombres deben prepararse adecuadamente para enfrentar el día del juicio. Nuestro Dios es un juez justo, como hemos visto en esta visión. La Biblia también enseña que hay un día determinado en el que todos compareceremos delante de Él para ser juzgados. ¿Ustedes se imaginan que este mundo, la historia de este mundo, no desembocara en un juicio? ¡Qué terrible sería que los malhechores quedaran sin castigo! Sí, Trujillo murió ajusticiado. Pero ¿saben ustedes cuántos tiranos han muerto en sus camas tranquilamente y en paz? ¿Saben ustedes cuántos hombres malvados han salido de este mundo tranquilamente y en paz? ¡Qué terrible sería que este mundo no desembocara en un juicio! Pero la Biblia enseña, mi amigo querido, en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y en muchos otros textos de la palabra de Dios, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. No hay reencarnación, mi amigo. No hay otra oportunidad. Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez.
y después de esto, no el purgatorio, no misa, después de esto, el juicio. Dios lo ha establecido y Dios es el juez y dueño y creador y sustentador del universo. Amigo mío, esta es una cita que ningún ser humano podrá evadir. El día del juicio. Muchos crímenes, muchos abusos han quedado impunes en este mundo. Pero no será así en el tribunal de Dios. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada motivación será traída a juicio. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, que en ese día los secretos de los hombres serán juzgados. Eso que tú hiciste, que tú crees que nadie conoce, eso que tú hiciste en secreto, eso de lo que nadie se ha enterado, dice Pablo en Romanos 2:16, los secretos de los hombres serán traídos a juicio. Mi amigo, esto es tan cierto como que estás sentado aquí en esta mañana. Algún día te presentarás delante de Dios. Y no podrás alegar inocencia ante ese juez porque Él conoce todas las cosas. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Como decíamos al principio, nuestro instinto de conservación no siempre funciona adecuadamente. Y a veces tenemos temores infundados y a veces dejamos de tener temor por cosas que deberían infundirnos temor. He aquí, mi amigo, una realidad que debe causarte pavor. Pavor. ¿Algún día darás cuenta a Dios por tu vida? ¿Algún día comparecerás delante de su tribunal y allí escucharás una sentencia de repercusiones eternas? Pero hay una forma de salir absuelto en aquel tribunal. Hay una forma. Y esa es la buena noticia que el Evangelio anuncia, mi amigo. Que el mismo Dios que juzga ha provisto la salida para que los culpables sean justificados. La segunda persona de la Trinidad, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, luego murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora proclama salvación gratuita para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él confiando en Él. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, qué buena noticia. Vamos al juicio, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, mi amigo, porque ya Cristo pagó por ellos. Quiera el Señor traer sabiduría a tu corazón en esta mañana, para que esta enorme bendición venga a ser tuya hoy por medio de la fe.